Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde desenmascaramos los dramas, desnudamos las verdades y nos sumergimos de cabeza en el fascinante mundo del espectáculo. Soy su anfitrión, y hoy, amigos míos, tenemos un tema que está que arde en las redes sociales, un escándalo que ha dejado a todos boquiabiertos y que involucra a uno de los galanes turcos más queridos y seguidos, Can Yaman. Así es, hoy vamos a destripar a fondo qué pasó realmente, qué hay detrás de esa noticia que corre como la pólvora, escándalo, Can Yaman fuera del local por arrebato. ¿Qué sucedió? ¿Realmente fue un arrebato? ¿Qué desencadenó esta situación? Vamos a analizar cada detalle, desmenuzar los rumores y las versiones, y tratar de arrojar luz sobre este turbio asunto. Prepárense para una buena dosis de información, especulaciones, y por supuesto mi opinión experta sobre el tema. Pero antes de que empecemos a bucear en los entresijos de este escándalo, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se lo pierdan, porque prometo traerles el chisme más jugoso, los análisis más completos y las últimas novedades del mundo del espectáculo, y en particular, todo lo que se cuece con nuestros ídolos turcos. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto compartan este vídeo con todos sus amigos amantes del drama. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a por el escándalo. Todo comenzó como suele suceder en estos casos, con una noticia que explotó en las redes sociales. Imágenes y vídeos cortos que se filtraron, mostrando a Can Yaman saliendo de un local nocturno, aparentemente escoltado con una expresión, digamos que intensa. La filtración, amigos míos, fue la mecha que encendió la pólvora. La noticia se propagó como un virus, recorriendo plataformas como Twitter, Instagram y TikTok en cuestión de minutos. Los comentarios, las reacciones, las especulaciones, todo se desató. La primera imagen, un pantallazo borroso de un vídeo capturado por algún afortunado con teléfono en mano, mostraba a Can Yaman visiblemente alterado. La mandíbula tensa, la mirada fija, un lenguaje corporal que gritaba frustración. Lo que se interpretó de inmediato fue un posible conflicto. La pregunta que todos se hacían, ¿qué diablos pasó? Luego los vídeos, grabados desde diferentes ángulos, revelaron más detalles. En uno se le veía saliendo del local, rodeado por personal de seguridad, quienes intentaban calmarlo. En otro se escuchaban gritos y murmullos, aunque la calidad del audio era deficiente, dificultando la identificación de lo que se decía. La conclusión inicial fue clara, algo grave había ocurrido. Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Una pelea? ¿Un desacuerdo con otros clientes? ¿Un malentendido que se salió de control? La prensa, hambrienta de noticias, se lanzó a la caza, recogiendo testimonios, analizando cada gesto, cada palabra, cada imagen. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de un buen drama, se hicieron eco de la noticia, publicando artículos y vídeos con titulares sensacionalistas. Can Yaman fuera de control, escándalo en el local nocturno, la furia del galán turco, eran algunos de los titulares que inundaron la red. Las versiones que circularon fueron variadas y contradictorias. Algunas fuentes, generalmente anónimas y sin confirmar, aseguraban que se había producido un altercado con otros clientes del local, que la situación se había salido de control y que la seguridad del establecimiento se vio obligada a intervenir. Estas fuentes, que a menudo se nutren de testigos oculares, que resultan ser más o menos fiables, pintaban un panorama de tensión y violencia. Se hablaba de empujones, de insultos, de una situación que requirió la intervención de los guardias de seguridad para evitar que la cosa fuera a mayores. Otras, en cambio, apuntaban a un simple malentendido, a un exceso de entusiasmo de los fans que había generado una situación incómoda, y que la salida de Can Yaman fue simplemente una medida para evitar que la situación escalara. Estas versiones, por lo general, intentaban minimizar el impacto del incidente y presentaban a Can Yaman como víctima de la situación. Sugerían que los fans, al ver al actor, se abalanzaron sobre él, pidiendo fotos, autógrafos y generando un ambiente de caos y agobio. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué fue lo que realmente pasó dentro de ese local? Para responder a esa pregunta, vamos a analizar las fuentes disponibles. Primero, tenemos los vídeos y las fotografías que se filtraron. En ellos podemos ver a Can Yaman saliendo del local, visiblemente alterado, pero sin que se aprecie claramente una agresión física. Su expresión, sin embargo, sugiere tensión y frustración.
El personal de seguridad que lo acompaña parece estar intentando mediar, calmar la situación. Observamos la tensión en su cuerpo, la firmeza de su mirada, la dificultad para respirar, todo ello, en conjunto, sugiere un estado emocional turbulento. Luego tenemos los testimonios de algunos testigos presenciales. Estos son, sin duda, la fuente más importante de información, aunque también la más subjetiva y propensa a interpretaciones. Aquí es donde la situación se complica, amigos. Los testimonios, a menudo contradictorios, nos ofrecen diferentes versiones de la historia. Algunos aseguran haber presenciado una discusión acalorada con otros clientes, que se llegó a las manos y que la situación fue realmente violenta. Estos testigos, generalmente más propensos al drama, relatan detalles escabrosos, exagerando la gravedad del incidente y pintando a Kanyaman como el protagonista de un altercado físico. Nos hablan de empujones, de insultos, de un ambiente de hostilidad que requirió la intervención inmediata de la seguridad. Otros, en cambio, minimizan el incidente afirmando que se trató de un simple malentendido, de un exceso de admiración de los fans que Kanyaman no supo manejar. Estos testigos, a menudo con una visión más favorable del actor, relatan que los fans se agolparon sobre él, generando un ambiente de agobio y que la reacción de Kanyaman fue una consecuencia natural de la situación. Nos hablan de un actor abrumado por la fama, que se vio superado por la efusividad de sus seguidores. Es importante, amigos, recordar que los testimonios de los testigos son subjetivos y pueden estar influenciados por diversos factores, como la lealtad, la simpatía, la antipatía, o simplemente la falta de objetividad. Por lo tanto, debemos tomar los testimonios con cautela, analizando las diferentes versiones y buscando patrones comunes. Finalmente tenemos las declaraciones oficiales, si es que las hubo. En muchos casos, los representantes de los famosos suelen guardar silencio, o emitir comunicados escuetos que no aclaran gran cosa. En el caso de Kanyaman, es importante saber si su equipo de relaciones públicas emitió algún comunicado oficial sobre el incidente, si intentaron dar una explicación, o si prefirieron mantener un perfil bajo. La falta de un pronunciamiento oficial, en muchos casos, suele alimentar aún más las especulaciones y los rumores. En este caso, amigos, la respuesta es, silencio. Hasta el momento de la grabación de este vídeo, no ha habido ningún comunicado oficial por parte del equipo de Kanyaman. Esto, por supuesto, solo ha avivado las llamas de la especulación. El silencio, en estos casos, puede ser interpretado de diferentes maneras. Puede ser un intento de minimizar el impacto del incidente, de evitar darle mayor relevancia, o simplemente una estrategia para esperar a que el revuelo mediático se calme. Sin embargo, la falta de una declaración oficial también puede interpretarse como una señal de que la situación es más grave de lo que se quiere mostrar, o de que el equipo de Kanyaman aún no sabe cómo manejar la situación. En cualquier caso, el silencio, en este contexto, no ayuda a aclarar la situación. Ahora bien, analizando toda la información disponible, ¿qué podemos concluir? Es evidente que algo sucedió dentro del local, que la situación se salió de control en algún momento. La salida de Kanyaman escoltado por la seguridad es una prueba irrefutable de ello. Sin embargo, determinar la gravedad del incidente y la responsabilidad de cada parte involucrada es mucho más complicado. Mi opinión personal, basada en la información disponible, es que probablemente se trató de una combinación de factores. Quizás un malentendido, un exceso de entusiasmo de los fans, una situación incómoda que se intensificó. Es posible que Kanyaman, en un momento dado, reaccionara de forma impulsiva, dejándose llevar por la frustración y el estrés. También es posible que otros clientes del local contribuyeran a la escalada de la situación, tal vez con comentarios inapropiados, gestos provocadores, o simplemente una actitud hostil. Es importante recordar que las celebridades, por muy famosos y exitosos que sean, son seres humanos. Están expuestos a la presión, al acoso de los fans, a la constante mirada de los medios. A veces estas situaciones pueden generar estrés, ansiedad y reacciones impulsivas. No estoy justificando ninguna conducta, pero sí creo que es importante entender el contexto en el que se producen estos incidentes. La fama, amigos, es una espada de doble filo. Por un lado, te da acceso a la riqueza, al éxito, a una vida de lujo y reconocimiento. Pero por otro lado, te roba la privacidad, te expone al juicio constante, te somete a una presión implacable. Kanyaman, como cualquier otra celebridad, tiene que vivir con esta paradoja. En cualquier caso,
está claro es que este incidente ha generado un gran revuelo mediático y ha puesto de manifiesto la fragilidad de la fama y la importancia de saber gestionar la presión. Can Yaman, como cualquier otra celebridad, tiene que ser consciente de que sus acciones y sus reacciones están constantemente bajo el escrutinio público. La imagen que proyecta es fundamental para su carrera y cualquier error, por pequeño que sea, puede tener consecuencias importantes. Pero, ¿qué podemos esperar de Can Yaman después de este escándalo? ¿Cómo afectará este incidente a su carrera? Es probable que, al menos a corto plazo, este incidente tenga un impacto negativo en su imagen. Los medios de comunicación y las redes sociales no perdonan, y la controversia siempre vende. La opinión pública, por lo general, es volátil y susceptible a la manipulación mediática. Sin embargo, también es posible que este escándalo, como muchos otros, se diluya con el tiempo, y que Can Yaman pueda recuperar su imagen positiva con el tiempo. Esto dependerá, en gran medida, de cómo él y su equipo gestionen la situación. Para ello será fundamental que él y su equipo de relaciones públicas gestionen la situación de forma adecuada. Emitir un comunicado, pedir disculpas si es necesario, mostrar arrepentimiento, y sobre todo, aprender de la experiencia. Demostrar que es humano, que comete errores, pero que está dispuesto a aprender y a mejorar. El control de daños es esencial en estos casos. Además, es importante que Can Yaman se centre en su trabajo, en seguir ofreciendo grandes actuaciones, en demostrar su talento y su profesionalismo. El talento, amigos, siempre es una buena herramienta para superar las crisis. Si logra combinar el talento con una buena gestión de su imagen, podrá superar este bache y seguir cosechando éxitos en su carrera. El futuro de Can Yaman, en gran medida, dependerá de su capacidad para aprender de esta experiencia, para demostrar su humildad y para recuperar la confianza de su público. Y con esto, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo sobre el escándalo de Can Yaman. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayamos podido arrojar algo de luz sobre este turbio asunto. Hemos analizado los hechos, desmenuzado los rumores, y dado mi opinión personal sobre lo sucedido. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este viaje por el fascinante mundo del espectáculo. Gracias por su tiempo, por sus comentarios, por su apoyo. No olviden que ustedes son lo más importante de este canal. Ahora les invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones sobre este escándalo. ¿Qué piensan ustedes que pasó realmente? ¿Creen que Can Yaman es culpable? ¿Cómo creen que debería gestionar esta situación? Déjenme sus comentarios, los leeré todos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir trayéndoles el chisme más jugoso y las últimas novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.